Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Buenos Bueno, días. hoy ya llegamos. Les pedimos que dejen muteados, por favor, sus micrófonos. Y hoy ya vamos a avanzar hacia la unidad 5. Les recordamos que esta unidad 5 está dividida en dos clases, ¿sí? O sea que hoy va a ser unidad 5 y la semana que viene continúa la unidad. Y al finalizar la unidad 5, la clase de la semana que viene, ya van a tener la evaluación de medio término, ¿sí? Así que vayan leyendo, vayan preparándose, porque ya la semana que viene van a tener que hacer esa evaluación. No se asusten, que son cosas simples y tienen siempre que ver con lo que estuvimos trabajando durante las clases. Así que bueno, sin demorarnos más tiempo, le damos la palabra a Mari, que va a hacer la presentación del día, y después Sergio Díaz arranca con la primera parte de esta clase. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en esta unidad, la unidad número 5 es acerca de políticas públicas, se divide en dos partes. En este primer encuentro se realizará un aborde institucional a nivel nacional y provincial con AETI y las COPRETI. Se abordarán las temáticas de políticas de descentralización, mesa local de erradicación del trabajo infantil, y COPRETI provincial, el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y los planes, programas, protocolos de detección y de actuación. Se planteará el trabajo articulado a nivel regional e internacional, el Mercosur, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil, cooperaciones internacionales, la Alianza 8.7 y la Conferencia Mundial. Y por último vamos a analizar con Ximena Merlo el proceso de diseño e implementación del programa de fortalecimiento, el programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil. La primera parte la va a dar Sergio Díaz y la segunda nuestra coordinadora, Ximena Merlo. Bueno, los dejo ahora con Sergio. Ahí está el audio. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Ahora voy a poner pantalla para compartir, pero primero les quería contar, tal como estaba comentando Marina recién, lo que vamos a hacer va a ser trabajar hoy básicamente con la política pública y vamos a tratar de, no sé, diferentes aspectos, ¿no? Vamos a trabajar básicamente desde lo más global, digamos, lo más general, hacia lo más particular. Y hoy vamos a referir algunos aspectos específicos que tienen que ver sobre todo con la institucionalidad y con el vínculo entre distintas instituciones. Y la semana que viene vamos a seguir con esa línea, pero le vamos a agregar más temáticas y le vamos a agregar, por ejemplo, ciertos espacios en los que participamos, las cuestiones internacionales y demás. Así que si me dan un segundo, voy a poner la pantalla para compartir. Acá, compartir pantalla. Bien, ahí estamos. Vamos para acá. Bien. Bien, bueno, acá estamos. Voy a correr esto, voy a checar. Como les decía, vamos a empezar a charlar sobre lo que tiene que ver con... Micrófonos, así. Sí, hay micrófonos que escucho abiertos, si los podrían quitar, por favor. Bueno, decíamos, vamos a charlar sobre las políticas públicas, ¿verdad? ¿Qué serían las políticas públicas? Perdón, escucho mucho ruido en el medio, no sé qué se está metiendo. Sí. ¿Quiénes son ustedes? Claro, bueno, pero... Ahí estamos bien, Sergio, me parece. Sergio, estás silenciado.
Ahí voy. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí. Decíamos, la idea es trabajar el día de hoy con aquello vinculado a las políticas públicas. ¿Sí? Bueno, entonces para eso tendríamos que empezar a pensar básicamente de qué se tratan las políticas públicas o de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que es un término que se usa mucho. Perdón, de vuelta se mete un montón de audio. ¿Yo solo lo escucho o lo escuchan ustedes también? No, ahí están silenciados. Por favor, les Perfecto. pedimos que mantengan muteados sus micrófonos, ¿sí? Bien. Decíamos que las políticas públicas en general representan políticas con algunas características generales, ¿sí? Siempre cuando hablamos de políticas públicas, o en algunos casos se habla en sinónimo como política de Estado, estamos pensando en acciones o proyectos que están diseñados y ejecutados por el Estado, pero como vamos a ver, no solo participa el Estado. Por otro lado, son políticas que tienen una importancia trascendente, es decir, tienen una importancia que se destaca por el interés social que generan. Esto supone además que son políticas que trascienden a los gobiernos, por lo tanto son políticas pensadas a largo plazo y que, como decíamos, refieren a temas que se destacan por su importancia, lo que significa una importancia en términos de demanda social, pero también de importancia por el impacto que tienen. Y son políticas que suelen asociarse al bienestar y al desarrollo. Hay muchísimas definiciones sobre lo que son las políticas públicas. Si uno toma, por ejemplo, a dos politólogos argentinos de renombre muy conocidos como Oslak y O'Donnell, en uno de sus textos dicen, bueno, que ellos la piensan como un conjunto de acciones o omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Y me quedo, además de con todo lo que están diciendo acá, con la última frase, ¿no? El interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. ¿Por qué? Bueno, porque como vamos a ver, si uno piensa en nuestra política pública en su totalidad, no solo moviliza al Estado, sino que vamos a ver cómo se involucran otra cantidad de actores que son sumamente importantes para nosotros, eso que le llamamos los actores sociales, que tienen que ver también con los actores empleadores y los actores trabajadores. Y también uno podría imaginar que si piensa una política social más amplia, también podría involucrar a otros actores de la sociedad civil, como fundaciones, organizaciones sociales, ONGs, incluso organizaciones religiosas, de cualquier otro tipo, porque como vamos a ir viendo, nosotros tenemos un país muy extenso y los territorios son muy particulares y la cantidad de actores va variando según el lugar en el que trabajamos, por lo tanto, la política que está diseñada y que está pensada para ser aplicada podría involucrar más actores incluso de lo que imaginamos al momento de realizarla. Bien, si empezamos a pensar cómo es la historia de esta política pública, no pensásemos en eso que le llamamos los hitos históricos, vamos a ver que allá por el 1996 el Ministerio de Trabajo suscribe un memorándum con la OIT que tiene que ver con dar creación a un organismo tripartito que se empiece a encargar de la problemática, ¿no? De formular acciones justamente para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que va a ser lo que después va a ser lo que llamamos nosotros la CONAETI. En el año 2000 va a haber, ahí sí, el decreto 719 que da creación, básicamente, esta Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esa Comisión Nacional, pero voy adelantando que justamente la Comisión Nacional sería como el principal actor que tenemos a nivel nacional que tiene a cargo la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Si seguimos viendo, bueno, en 2012 firma la Declaración de Presidente de Erradicación del Trabajo Infantil del Mercosur, ¿sí? Porque pensemos que a la misma par que lo vamos haciendo nosotros, casi al mismo ritmo, al mismo tiempo, muchos países se van sumando a esto. De hecho, hoy en día en toda América, nosotros, digamos, a ver, en toda América hay agencias u organismos que se ocupan de la misma temática que nosotros, con los cuales tenemos contacto en espacios internacionales con los que confluimos. Pero si uno mira el ritmo que esto se fue creando, Argentina fue uno de los primeros países. Podemos decir que Argentina desarrolló una política bastante avanzada sobre la problemática de una manera bastante temprana. Si seguimos para adelante, vamos viendo, en 2005 se va a sancionar la ley 26061, que es la de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto el otro día ustedes lo vieron con Cintia Roldán, y como estuvieron visto, es una ley fundamental para nosotros, porque es justamente la que toma carácter nacional, de alguna manera recoge o replica aquello que está sancionado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Después, si uno mira más para adelante lo que va pasando, en 2006
se pone en ejecución el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, es decir, el primer plan nacional con el que vamos a contar. Ahora vamos a ver eso de qué se trata, y voy adelantando que estamos terminando el tercero, pero bueno, el primer plan nacional que se diseña y se pone en práctica, es decir, sería el primer plan nacional de la CONAETI, ¿sí? El primero que se pone en práctica es del año 2006 y va del año 2006 al año 2010. Si seguimos viendo un poquito más, vamos a ver que en 2007 sería la red de empresas contra el trabajo infantil, también van a tener una clase toda sobre eso. En 2008 se sanciona la ley 26.390 de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Esta ley es fundamental porque es justamente con la ley que trabajamos hoy día, ¿sí? Esa es la ley específica que tiene que ver con la temática y con la problemática de la que nosotros nos ocupamos. En 2011 se va a poner en ejecución el segundo plan nacional. En 2012 se firma la segunda declaración del presidente de prevención y erradicación de trabajo infantil en Mercosur y demás. Bueno, no voy a seguir mencionando hitos históricos, pero hasta acá llegamos. A lo que quería mostrarles es que tenemos un recorrido a esta altura ya relativamente largo. Estamos hablando de, no sé, casi 30 años, ¿sí? Por lo tanto, de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la política pública que se fue realizando en este periodo, cómo fue teniendo forma, cómo se fue modificando, qué cosas se fueron agregando, y aquello que tiene que ver con las instituciones que participan. Bueno, si pensamos cómo esto está ordenado a día de hoy, ¿sí? Y lo pensamos primero desde el nivel nacional. Ahora en un ratito vamos a ver qué se trata esto del abordaje de la problemática a nivel federal, pero bueno, el nivel federal tiene varios niveles. Si pensamos en el nivel nacional, podemos ver que allá en la parte de arriba de la pirámide, por lo menos desde nuestra perspectiva y desde el lugar en que nosotros trabajamos, está el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dentro del Ministerio de Trabajo hay diferentes secretarías, una de ellas es la Secretaría de Trabajo. Dentro de esa secretaría hay diferentes subsecretarías, una de ellas es la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral. Dentro de esa subsecretaría, que se ocupa de diferentes temas, hay una coordinación que es la Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Esa es en la que estamos nosotros. Pensemos que también que dentro de la subsecretaría, si uno mira cómo está ordenado este gráfico que yo puse acá, hay una flecha que sale hacia la CONAETI. Si bien vamos a ver ahora que la CONAETI es mucho más grande, hay que tener en cuenta que quien la preside es la subsecretaria, ¿sí? Por lo tanto, está por eso vinculado con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Laboral. La subsecretaria, Pamela Ares, ¿no? La subsecretaria de Política y Inclusión del Mundo Laboral, al momento es quien está presidiendo la CONAETI. Por otro lado, quien se vincula también con esta subsecretaría es la red de empresas contra el trabajo infantil, porque esta subsecretaria también es la que preside dicha red. Como van a ver en una clase particular que se va a dar ahí, es una red que es una red de carácter público-privado, como se dice, porque justamente está integrado por empresas, pero también el Estado integra la red, y a su misma vez hay dos organismos más que tenemos que mencionar y que están dentro de nuestro ministerio, que son la OTIA, sí, que es el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente. Con ellos ya tuvieron una clase, así que ya saben de qué se trata, y también la Dirección de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Índice de Explotación Laboral. Digamos que ahí más o menos se completa el mapa, al menos dentro de nuestro ministerio. También hay otros actores que participan, ¿sí? Del ministerio acá uno podría agregar, por ejemplo, el programa Buena Cosecha, es decir, hay otros actores que también no pueden ir involucrando, pero más o menos uno podría pensar que la política de prevención y erradicación del trabajo infantil desde el ministerio está ordenada en este sentido. Vamos a hablar un poco entonces de lo que sería la CONAETI, ¿no? Esta comisión de la que venimos mencionando. Es una comisión justamente porque está integrado por muchos actores diferentes, ¿sí? Y son muchos actores diferentes que no son todos del mismo ministerio. Es decir, la CONAETI fue pensada como un espacio de diálogo social tripartito, así ese título tiene. Es decir, es un espacio del que participan todos los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. Participa el sector empleador, participa el sector trabajador, y desde hace unos años para acá, de 2018, se incluyeron también las provincias. Vale decir que hay una comisión que se junta cada cierto periodo de tiempo establecido, y ahí viene un representante de cada uno de todos los sectores que están acá, y lo que se hace es discutir sobre la problemática y ver cómo se va avanzando sobre aquello que fue planificado y cómo replantear o repensar acciones a futuro, ¿sí? Ahora vamos viendo que existe un plan nacional que se hace cada 5 años y que ahí están todos los lineamientos y todas las acciones que la CONAETI va a llevar a cabo. Pensemos también que dentro de este espacio se recibe asesoramiento de la OIT y de la UNICEF,
Y si uno mira el plan nacional, ahora vamos a ver un poco de qué se trata, el objetivo principal, que ahí figura, de la CONAETI, ¿sí? Es coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación real y efectiva del trabajo infantil. La herramienta entonces sería el Plan Nacional, este que yo vengo mencionando, es básicamente la herramienta para llevar a la práctica aquello que se diseña, aquello que se piensa. Y el objetivo general de este Plan Nacional es garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y la protección del trabajo adolescente. Recordarán que en la primera clase ya estuvimos hablando de esta diferencia, ¿sí? Entre lo que es el trabajo adolescente protegido, no protegido, trabajo infantil prohibido, y dar cumplimiento a la meta 8.7 de los ODS. Bueno, sobre esta meta 8.7 de los ODS, esto que así no quiere decir nada, pero quiere decir mucho, nos vamos a ocupar la clase que viene, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo qué significa esto de la meta 8.7 de los ODS. Esta sería la etapa del Plan Nacional, igual entre la cantidad de materiales que dejamos para esta clase y la que viene, que pueden descargar desde la página web y de la plataforma, ahí pueden descargar el Plan Nacional y lo pueden ver en su totalidad, esa es la etapa. Como les comentaba, este plan, por definición, vencería este año, ¿sí? Porque este plan fue confeccionado para que se ejecute entre 2018 y 2022. Veremos en qué momento será una evaluación, incluso el plan y demás, pero bueno, podríamos decir que estamos en el tramo final de la ejecución del mismo. Si pensamos en lo que es el plan, como yo les mencioné antes, había ya planes anteriores, por lo tanto este plan tiene una historia. En primer término hay que mencionar que hay 2 planes nacionales previos. Con rigor, la verdad, hay 3 porque hubo uno que se diseñó y con un cambio de gobierno que se hizo, se desechó el anterior y no se ejecutó, y se hizo uno nuevo que es este. Por su parte hubo una evaluación independiente, esto quiere decir que después de que se ejecutaron los 2 primeros planes, una consultora hizo toda una evaluación de los planes para ver, bueno, qué salió bien, qué salió mal, qué convenía agregar en el plan siguiente, qué modificar, qué corregir y demás. ¿No? Esto tiene que ver con análisis de planes nacionales previos y además al momento de diseñar y planificar este plan también se revisaron planes de otros países, se revisaron otras experiencias más allá de la historia propia nuestra. Entonces, el diseño de este plan tuvo un proceso que constó de diferentes etapas, ¿sí? Una las va a cuantificar porque hubo 3 talleres con el equipo con el que nosotros trabajamos, hubo 5 reuniones plenarias de trabajo con los miembros de la CONAETI, 36 reuniones bilaterales con los miembros de la CONAETI, encuentros con las diferentes regiones, con las diferentes provincias, y todas las instancias, como yo les decía antes, estaban atravesadas o condicionadas por el asesoramiento permanente de la OIT y la UNICEF. Bueno, si uno abre el plan va a ver que es un texto bastante largo y trata de ser esquemático también. Ahí lo que va a ver es que este plan está dividido de alguna manera uno podría pensar que se puede dividir entre 6 objetivos, y estos 6 objetivos a su vez se van a dividir en 3 ejes que son fundamentales, ¿sí? El primer objetivo tiene que ver con la difusión masiva y las capacitaciones, es decir, acá el objetivo de este objetivo tiene que ver con que haya cada vez más personas que tengan conciencia de la problemática a nivel general y a la misma vez que ciertas personas que trabajan en cuestiones vinculadas a la problemática estén cada vez más capacitadas, tengan cada vez un mayor conocimiento sobre el tema. Podríamos decir entonces que el ejercicio que estamos haciendo en este momento se incluye dentro del objetivo número 1 del Plan Nacional, ¿sí? Hay un objetivo 2 que tiene que ver con un sistema integral de información, vale decir que los relevamientos, las encuestas, los análisis cualitativos, cuantitativos, etcétera, que son fundamentales justamente para diseñar políticas, porque todos esos análisis nos permiten tener un diagnóstico, saber en qué lugar nos estamos encontrando. Es como si uno, no sé, tiene que solucionar un problema, el que fuere, primero tiene que tener más o menos claro de qué se trata ese problema que tiene que solucionar. Bueno, todo este sistema integral de información nos sirve justamente para eso. El objetivo 3 tiene que ver con el fortalecimiento de las comisiones provinciales para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito, pero justamente tiene que ver con el modo en que este plan nacional, que como su nombre lo dice, es nacional, es decir, involucra actores de nivel nacional, se van vinculando y van cooperando y colaborando con actores que están en el nivel provincial y también en el municipal para mejorar las estrategias y las acciones en el territorio. Después hay un objetivo que está vinculado al fortalecimiento familiar. ¿Por qué está esto acá?
Bueno, porque como vimos alguna vez, entre los condicionantes de trabajo infantil tiene que ver con qué pasa con la empleabilidad de los adultos, qué pasa con la situación de los hogares, qué pasa con la situación educativa, con la situación de la salud y demás. En este objetivo, entonces, lo que hacemos es ver, este, tiene que ver con las acciones que, si uno las mira así por arriba, pareciese que son como colaterales o que están como por fuera de la problemática, pero que son fundamentales de observar y de ocuparse de ellas porque van a incidir directamente sobre la problemática. Después hay un objetivo número 5 que tiene que ver con el desarrollo de las estrategias del sector privado, que como van a ver en otra clase, todo lo que tiene que ver con lo que hace la red de empresas. Pero acá es fundamental tener en cuenta que acá se revisa mucho aquello que tiene que ver con la normativa, con la contratación de los adolescentes en lo que es el trabajo protegido, y con la actualización de eso que nosotros llamamos el listado TIP, que es el listado de trabajo infantil peligroso. Como comentamos en la primera clase, para que los adolescentes trabajen tiene que haber permisos. Para que los adolescentes trabajen tiene que haber un trabajo protegido, lo cual significa la realización de un trabajo que está condicionado. Es decir, no pueden hacer el mismo trabajo que los adultos, pueden hacer algunos trabajos que los adultos hacen y a la misma vez los tienen que hacer en condiciones específicas. Esto lo vimos en la primera clase. Ahora bien, ¿cómo está regulado ese trabajo de los adolescentes? Bueno, hay una norma, pero a la misma vez hay algo que se llama el listado TIP, que es el listado de trabajo infantil peligroso. Eso supone que hay una lista de trabajos, ¿sí? Una lista que es un documento escrito, ahí figura estricta explícitamente qué tipo de trabajos no pueden hacer los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se considera que es peligroso justamente para personas que trabajan y tienen esa edad, ese rango etario. Por lo tanto, la actualización del listado TIP es necesaria. Cada tanto esta lista de trabajos que no pueden hacerse tiene que ir revisando. Y sobre todo porque se va adecuando a contextos nuevos, pero también a normas nuevas, a políticas nuevas y demás. Entonces, dentro del objetivo 5 tiene que figura también esta actualización del listado TIP. Y en el objetivo 6 se hace referencia a las estrategias de detección de trabajo infantil y trabajo adolescente no regularizado y restitución del ejercicio de los derechos. ¿Qué significa estrategias de detección? Bueno, vamos a ir viendo que de la forma en que nosotros tenemos enfocado el problema, no solo hablamos de erradicación, sino que hablamos también de prevención. Bueno, para que todo eso se lleve a cabo, es condición necesaria saber dónde hay trabajo infantil y cómo prevenir que haya trabajo infantil. Las estrategias de detección tienen que ver con encontrarlo, con verlo, con identificarlo, con poder ver no solo en qué lugar específico en particular hay un chico trabajando, sino poder identificar, por ejemplo, en ciertos rubros específicos de trabajo, en donde suele haber trabajo infantil o que uno puede encontrar. Esto pensemos que también tiene que ver con una cuestión territorial, porque tal vez en un rubro específico o en una actividad económica específica, en una provincia puede haber trabajo infantil y en otro tal vez no. Por eso esto tiene que ver bien detalladamente con una cuestión territorial. Pero bueno, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con relevamientos, con tener conocimiento de la problemática es fundamental para ocuparse de esto y la detección es fundamental. La detección entraría ahí. Esperen que vamos a ir más acá. Bueno. Si uno mira en detalle pues cómo está armado el Plan Nacional en términos de los objetivos específicos y los productos que se esperan, va a ver que bueno, va a tener como tres ejes que son fundamentales, donde van a ser los 6 objetivos. Los primeros son transversales, es decir, atraviesan todos los objetivos. El 4 y 5 tienen que ver con la prevención del trabajo infantil y el sexto tiene que ver con la restitución del ejercicio de los derechos de las personas que son víctimas de trabajo infantil. Ahora bien, ahora vamos a pasar a... esperen que estamos con problemas con esto. Esperen un segundito, estamos acá. Estamos acá, bien. Si uno empieza a ver todos los actores que participan de la CONETI, como yo les dije, estaban ahí, por ejemplo, todos los actores todos los ministerios que pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional, además de otros actores que están ahí presentes, como los sindicatos, los empleadores, los asesores y demás. Lo que se hizo al momento de diseñar el plan fue hacer un listado de los actores que participan
y a su vez, bueno, formar una cuadrícula como la que ustedes pueden ver acá en relación a los objetivos y objetivos específicos. Si no mira esto no va a entender mucho de qué se trata, pero lo que les quería explicar era que al momento de diseñar esas acciones lo que se hace es ver todos los actores que participan, sobre qué línea de acción o sobre qué objetivos se comprometen a participar y obtener los mejores resultados posibles. Con lo que ustedes están viendo acá, que mucho no se entiende, justamente refiere a eso. Ahí se indica, por ejemplo, cada ministerio en qué objetivo se compromete a participar y a generar acciones en el sentido que va este plan que tiene que ver con la prevención y erradicación del trabajo infantil. Bien, ahora acá me gustaría ya cambiar un poquito mínimamente de tema y salirnos del plan y empezar a pensar en cuestiones más generales. A ver, tenemos que pensar en esto. Argentina tiene una especificidad que tiene un sistema federal de gobierno, ¿sí? No todos los países de América Latina, si uno piensa en la región, tiene este sistema, nosotros tenemos este sistema. ¿Qué significa tener un sistema federal de gobierno? Significa que no somos un país unitario, es decir, significa que somos un país que tiene un Estado nacional, que es como una suerte de poder central, pero que a la misma vez tiene provincias que tienen poderes autónomos en los territorios que estas provincias están, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la estrategia o del abordaje que tiene la problemática federal, pensando de manera combinada en lo que es la federalización y la descentralización. Y pensemos también que nosotros tenemos el nivel nacional, pero tenemos el nivel provincial y el nivel municipal. Entonces decíamos, ser un país federal significa que tenemos un Estado nacional, pero también tenemos provincias. Y a la vez tenemos municipios que tienen cierto poder autónomo sobre esos territorios en donde el nivel nacional no entra, no tiene poder. Entonces, las autonomías provinciales, ¿qué significa? Bueno, significan que las provincias pueden tener una constitución propia, competencias legislativas, normas, autoridades, formas de gobierno, una institucionalidad particular y demás. Y también pensemos que existe la autonomía municipal en relación a las provincias, ¿sí? Esta autonomía puede ser institucional, política, administrativa, económica, financiera y demás. Esto estamos hablando siempre a un nivel general. Reflexionar sobre esto sirve para pensar entonces que por más que tengamos ese plan nacional que vimos hace un rato y toda una política diseñada desde el nivel nacional, hay cuestiones que las tiene que resolver necesariamente la provincia, así como hay cuestiones que necesariamente las va a tener que resolver el municipio. Eso no significa que no se vaya a trabajar de manera conjunta, todo lo contrario, se va a trabajar de manera conjunta y se va a cooperar y se va a proveer de todo aquello que se necesita, pero las competencias no necesariamente son del nivel nacional, muy por el contrario, las competencias, como vamos a ver ahora en el caso de las provincias, sobre lo que estamos trabajando, las tiene justamente las provincias. Si uno mira estos dos mapas, bueno, ver que de la izquierda lo conoce más porque es el mapa de división política argentina en términos de provinciales, sí, ahí sabemos que tenemos 23 provincias, una ciudad autónoma, pero bueno, conocemos menos, por ejemplo, el de la derecha, ahí está la Argentina dividida en municipios o en departamentos. Si uno toma, por ejemplo, la cantidad que se toman en el MIRTI, ¿sí? Entiendo que allá han escuchado hablar de eso en la clase de estadística. Bueno, registramos son departamentos o partidos, así que imaginen que tenemos aquello que se trabaja a nivel nacional, las provincias con las COPRETIS, que son las comisiones provinciales, y a la vez al interior de cada provincia, todos esos municipios que allí figuran, y que bueno, tienen un intendente y también tienen sus reglas, y también tienen sus políticas, sus acciones, etc. Por lo tanto, lo que hay que pensar es una estrategia en donde los tres niveles estén coordinados. Si seguimos acá. Si uno empieza a pensar en las COPRETI, o sea, así como está la CONAETI, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, existen las COPRETIs, ¿sí? Que yo vengo nombrando, que son las comisiones provinciales contra el trabajo infantil. Existen antecedentes respecto del momento en que las COPRETIs se van a conformar, que es la Ley 25.212, que es la creación del Consejo Federal del Trabajo, y también va a estar el convenio 187, ¿sí? Del CFT, que acabamos de nombrar, la CONETI y el Ministerio del Trabajo, que se comprometen a impulsar la creación de comisiones provinciales para la erradicación del trabajo infantil. ¿Qué serían estas comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil, estas COPRETI? Bueno, son mesas de diálogo social que coordinan las actividades que se implementan en cada jurisdicción en el marco del Plan Nacional que venimos mencionando antes, ¿sí? Pensemos que todas las provincias y la ciudad autónoma crearon sus comisiones provinciales y que además de 2018 estas tienen representación en la mesa de la CONAETI. Les decíamos entonces, la CONAETI es a nivel nacional, son todos actores del nivel nacional y ahora se suman
se sumaron las provincias además del sector a nivel nacional. Las copretis vendrían a ser el equivalente a esta comisión nacional, pero que funciona en el nivel provincial. ¿Sí? O sea, cada provincia va a tener esta copreti, va a convocar a los actores que consideren necesarios para que se sienten a la mesa para planificar estas acciones y llevarlas a cabo. Ahora bien, como decíamos antes, las copretis, o sea, así como decíamos que en relación a nuestro sistema federal de gobierno, las provincias son autónomas del nivel nacional, las copretis que se corresponden con las provincias son autónomas de la CONAETI, necesariamente. Y a la misma vez las mesas municipales, ¿sí? Bueno, no habíamos mencionado esto también, pero así como en un momento se empiezan a generar las copretis, que son las comisiones provinciales, que van a replicar la lógica de la CONAETI en las provincias, con el correr de los años se fueron empezando a conformar lo que nosotros llamamos las mesas municipales. Estas mesas municipales de alguna manera son como la réplica tanto de la CONAETI o de la COPRETI, pero lógicamente al nivel del municipio, ¿sí? O sea que estos trabajarían directamente en el nivel territorial de la forma más cerca posible respecto de los casos que se ocupan o de la problemática. Entonces, así como la COPRETIS son autónomas de la CONAETI, las mesas municipales son autónomas de las COPRETIS. Y lo que hay que tener en cuenta es que ninguna ni se reemplaza en funciones ni responsabilidades. Es decir, lo que hay entre todas las partes tiene que ser cooperación, articulación, trabajo conjunto, ¿sí? Y lo que trata de hacer la CONAETI es, de alguna manera, mantener un diálogo fluido con las copretis, pero también cada vez más con las mesas municipales a partir de que estas se están desarrollando. O sea, piensen que estamos en un periodo en donde, cuando esto arrancó, solo estaba esto a nivel nacional. Después se fueron con los años conformando las copretis. Bueno, ya están todas las copretis conformadas. Ahora estamos en el periodo en que se están conformando las mesas provinciales. Y la idea es seguir replicando exactamente el mismo modelo. Piensen que uno trata de replicar el mismo modelo, pero siempre piensa que hay particularidades y especificidades que están en cada uno de los territorios y eso uno lo tiene que respetar. Por lo tanto, se replican modelos, pero siempre teniendo en cuenta que no siempre las cosas van a ser de la misma manera, porque como decíamos antes, el federalismo también hace que la especificidad y la particularidad se tengan que respetar porque cada provincia es diferente. Decíamos antes, la COPRETI, la CONAETI, las COPRETI y las mesas municipales tienen que tener interacción, se tienen que vincular, se tienen que coordinar, tienen que intercambiar información, tienen que intercambiar acciones, tienen que intercambiar lo que nosotros llamamos buenas prácticas, es decir, cosas que se hicieron y que se puede evidenciar que dan resultado y demás. En el caso de la CONAETI, ¿qué es lo que hace, o por lo menos que está programado? Bueno, brindar asesoramiento técnico en el abordaje integral de la problemática. Vale decir que asiste a las provincias o a las mesas municipales, en el caso que lo requiera, respecto de todo el asesoramiento técnico para trabajar. Por su parte, la CONAETI lo que hace es promover la estructura tripartita de la CONAETI. Es decir, lo que hace la CONAETI es promover que la forma y la organización del trabajo a nivel provincial sea lo más parecida posible a la del nivel nacional. De la misma manera que se replica que en las mesas municipales se replique la de las mesas provinciales, ¿sí? En el mismo sentido, lo que promueve es la producción de planes de acción que repliquen el plan nacional. ¿Por qué? Bueno, porque justamente todo eso permite un trabajo muchísimo más ordenado. Claro que no están obligados a hacerlo igual, porque no tendría sentido que lo hagan igual, porque cada lugar es distinto, como decíamos antes, pero sí que se mantenga una lógica o una coherencia. Por otro lado, se promueve la conformación, como decíamos antes, ¿no?, de mesas municipales que repliquen la estructura tripartita de la CONAETI y de las COPRETIS. Es decir, la idea es que institucionalmente, nivel a nivel, se vaya replicando más o menos la misma estructura. Decíamos antes, cada provincia es diferente, cada lugar es diferente, por lo tanto, y además la problemática del trabajo infantil, podríamos decir que si bien hay lineamientos que son generales en cada lugar, tiene características que la hacen distintas de los otros lugares. Por lo tanto, ¿cuáles serían estas condiciones que uno podría pensar que hacen específica y particular a la problemática en cada provincia? Bueno, decíamos, la problemática provincial es particular en términos cualitativos y cuantitativos, ¿vale? Es decir, en cada provincia el número de niños y niñas que trabajan es diferente. Hay provincias que hay muchos, hay provincias que hay pocos. Y en términos cualitativos también esto cambia, porque hay lugares en donde el trabajo infantil se expresa en diferentes modalidades, en diferentes sectores, y en otras provincias se expresa en otro.
y en algunos lugares la situación es más preocupante o acuciante y en otras es menos, ¿sí? Y en algunas hay que aplicar unas estrategias y en otros lugares otras. Eh, los territorios son diferentes. O sea, pensemos en Argentina, tenemos provincias que son relativamente chicas y provincias que son muy grandes. Por lo tanto, ocuparse de una problemática en un lugar muy chico no es lo mismo que en uno muy grande. Tener que movilizarse una distancia muy grande para inspeccionar no es lo mismo que hacerlo en una distancia pequeña. ¿Sí? Va a decir que entonces los tamaños de los territorios condicionan la forma en que se tiene que diseñar o aplicar una estrategia. No se puede aplicar la misma en Tucumán que en Chubut, por decirlo, por dar un ejemplo. Los presupuestos en cada provincia son diferentes, ¿sí? Por lo tanto, con el dinero que se cuenta en cada lugar no es el mismo. Esto va a condicionar el trabajo también. Los recursos, ya sean humanos, físicos, financieros, no son iguales. No es lo mismo, no sé, tener no sé qué cantidad de vehículos para hacer inspecciones que no tenerlos. No es lo mismo tener computadoras que no tenerlas. No es lo mismo tener a personas que procesen información que no tenerlas. Los actores con los que se va a trabajar también son diferentes, porque bueno, pues los actores van a depender de cada provincia. Por lo tanto, quienes se comprometan en cada lugar a trabajar en la problemática no van a ser los mismos, y eso va a condicionar la manera en que se organiza el trabajo justamente para llevar la práctica. Digo, esto que se puede aplicar para la erradicación del trabajo infantil se puede aplicar para cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno, en este caso particular estamos hablando de esto. Pero casi que cualquier problema que se quiera resolver desde el sector público, uno podría pensar que todos estos condicionantes existen. Otra cuestión que hace que cada provincia sea diferente, bueno, los datos con los que se cuenta para trabajar. Datos o el conocimiento sobre la problemática, los estudios, las estadísticas y demás. No es lo mismo trabajar sobre un problema que uno tiene mucho conocimiento que si uno tiene poco conocimiento. Y la información o los datos con los que se cuenta a nivel provincial, como decíamos, también es muy variada. Pensemos que desde el nivel nacional se producen datos que se pueden usar desde el nivel provincial, lógicamente. Como habrán visto en la clase número 2, existe la EANA, que es la encuesta, que es donde se hace todo el relevamiento sobre el trabajo infantil en Argentina, que está realizada en el nivel regional, no provincial, pero bueno, ahí tiene información que a las provincias le pueden servir. También existe el modelo de identificación de riesgo y demás. Pero más allá de eso que está producido desde el nivel nacional, y que además tiene participación a nivel provincial, hay provincias que tienen estudios específicos realizados sobre la problemática. Hay universidades que realizan estudios específicos sobre las problemáticas y en otras no. Por lo tanto, no es lo mismo una provincia que tenga mucho conocimiento sobre la problemática de la que se va a ocupar que una que no. Esto también hace que sea particular el abordaje. Eh, por otro lado, la historia, el recorrido histórico. Hay copretis que tienen muchos años, que tienen mucha experiencia y otras que son nuevas. Por lo tanto, digamos, los ritmos con los que se va a trabajar no necesariamente van a ser los mismos. Ahora bien, si pensamos en esta estrategia de federalización y descentralización, bueno, a ver, primero quería hacer un comentario sobre este cruce, ¿no? ¿Por qué hablamos mucho de descentralización por un lado, federalización por el otro? A mí me parece que para hacer esto de una manera más ordenada y que se entienda mejor, es como que nosotros interactuamos entre la federalización y la descentralización. ¿Qué sería la diferencia de estos dos conceptos? En un primer momento hablamos de la federalización como ese proceso mediante el cual las provincias funcionan como poderes autónomos respecto al nivel nacional. La descentralización sería parecido pero distinto, es decir, la descentralización supone quitar el centro, valga la redundancia, desde el centro, es decir, correr el centro sería la descentralización. Entonces, hay instancias en donde, por ejemplo, las provincias funcionan como un poder autónomo de la nación, decíamos, por ejemplo, en la COPRETI, ¿sí? La COPRETI es una instancia provincial que funciona en el territorio. Pero hay instancias en donde el nivel nacional está presente también en el territorio. Por ejemplo, en lo que nosotros llamamos las AT, las agencias territoriales, ¿sí? En el caso nuestro contamos con 46 agencias territoriales. Las agencias territoriales son las encargadas de coordinar la ejecución de la política del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las distintas jurisdicciones. Vale decir que en una AT que esté en La Rioja, si bien trabaja en La Rioja, la AT representa al Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso es una instancia de descentralización, porque es el Estado Nacional en el territorio provincial, que no es lo mismo que la federalización, en donde quien representa al Estado provincial es justamente el Estado provincial o la provincia. Vale decir entonces que las copretis representarían la federalización, las AT representarían la descentralización.
Vale aclarar también que las cooperativas se dedican exclusivamente a lo que tiene que ver con el trabajo infantil, aunque podrían tener alguna temática más. Las AT, las agencias territoriales, se ocupan de muchísimos temas. En todo caso, el trabajo infantil puede ser un tema más dentro de los muchos de los que se ocupan. Pero ese vínculo entre las ATs y las cooperativas, para nosotros, justamente es donde se cristaliza de una manera muy acabada este proceso de federalización y descentralización, porque es el diálogo en territorio de las dos partes, ¿sí? Pero ahora no he explicado bien porque es medio complejo explicar esta parte, pero ya han entendido. Ahora bien, ¿cómo funciona o qué instancias hay en esta interacción entre niveles, como yo comentaba antes, ¿no? Entre las CONAET y las COPRET y las AT, las mesas municipales? Es decir, son como organismos o instituciones diferentes, pero que se tienen que entrelazar necesariamente, tienen que coordinarse, tienen que cooperar, justamente para llevar a cabo las políticas. Entonces, bueno, hay instancias en donde desde la CONAETI se ofrecen ciertos instrumentos. Por ejemplo, las capacitaciones. Bueno, hay una que se suele dar que se llama trabajo infantil y adolescente, una mirada integral, que por ejemplo en los últimos años estuvieron bastante direccionadas hacia las agencias territoriales, pero también en otros momentos participan desde las cooperativas y también participan personas que trabajan en el Ministerio de Trabajo. También, por ejemplo, se diseñan materiales, entre ellos, hace algunos años se hizo algo que se llamó una colección de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en la Argentina, que es una serie de fascículos temáticos sobre la problemática. Hay uno sobre el marco institucional, uno sobre normativa, otro sobre estadísticas, otras son sobre herramientas para el abordaje de la problemática. Bueno, muchos de estos materiales que estoy mencionando se los dejé en el aula virtual, así que los van a poder ver si los quieren consultar. Por otro lado, se organizan encuentros de COPRETI, llamamos nosotros, que son encuentros en donde las diferentes provincias se pueden, en donde las diferentes provincias se encuentran, intercambian opiniones, intercambian aquello que vienen haciendo, intercambian información, cooperan entre ellas y demás, de la cual el Estado Nacional también participa. Se organizan reuniones plenarias de la CONAETI, como yo les contaba antes, ¿no? Todos estos organismos que componen la CONAETI se juntan en reuniones plenarias, y de la misma también participan de los últimos años las provincias, o sea que hizo instancias de intercambio también. También aparecen instancias de intercambio en la participación en eso que llamamos los espacios de atención y cuidado, que son espacios de gestión compartida. Esto lo vamos a ver bien la semana que viene, pero que son muy importantes para nuestra política, que suelen ser espacios, como se llama, son espacios de cuidado, que son espacios de contención para los hijos de los trabajadores, sobre todo los trabajadores rurales, en los momentos en que se hacen las cosechas. Entonces, hay programas que, como vamos a ver la semana que viene, están pensados para que los trabajadores lleven a sus hijos ahí al momento de la cosecha y esos chicos no tengan que acompañarlos a trabajar a sus padres, por lo tanto que los chicos o los niños y las niñas no trabajen, pero que tampoco estén en los lugares de trabajo que a veces suelen ser relativamente peligrosos. Bueno, en esos espacios también hay participación de los diferentes ámbitos e instituciones. Y también quería nombrar que otra instancia que se vincula mucho con nosotros es el programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil, que es exactamente este mismo en el que estamos trabajando en este momento, y para ello le voy a pasar entonces la palabra a Ximena Merlo, que ella se va a ocupar más en detalle de exponer sobre la problemática. No sé cómo vengo con el tiempo. Bueno, acá, por lo menos hasta acá, los voy a ir dejando yo. Si tienen preguntas, las que fueren, y las fueron poniendo en el chat sobre el final de la clase, con mucho gusto las puedo contestar, y si no, saben que me pueden escribir. Y como les decía antes, hay una cantidad de materiales bastante variada y bastante vasta, que está subida en la plataforma virtual, y allí van a poder encontrar mucho de todo esto. Y otra cuestión. También, si le quedan alguna duda o lo que fuere, la semana que viene voy a seguir dando yo clases, así que pueden anotarlas y preguntármelas la semana que viene. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Pregunto, ¿nos pasás vos el PPT? Yo paso el Comparto PPT. yo. ¿Sí? Bueno, súper interesante. Ahora voy a tratar de retomar también algunas cuestiones que fue planteando Sergio. Y en principio contarles que este programa, como ya les mencioné en alguna oportunidad, arrancó el año pasado, en 2021, que fue el año internacional de la lucha para la erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Así que
pero no me voy a extender, voy a tratar de ser prolijita y seguir el PPT. Vamos a la primera Cuando quieras, filmín. ahí estoy. Arrancamos. Bueno, y acá dejamos también otra definición de la política o políticas públicas, que dice que la política no es un fenómeno que se autodefina, sino una categoría analítica. Es el análisis el que identifica su contenido, no los dichos del decisor de la política ni las piezas de la legislación o la administración. No hay tal cosa como un dato evidente e inequívoco que constituye a la política y que se encuentre en el mundo a la espera de ser descubierto. La política existe no por intuición, sino por, ahí se me metió el chat en el medio, que están hablando de, ahí está, no por intuición, sino por interrogación de los fenómenos políticos. Esta es una de tantas definiciones que está en el libro de lechura de las políticas públicas de Aguilar Villanueva, que es muy interesante, y lo que intentamos reflejar con esta definición que seleccionamos es básicamente la cuestión analítica de la política pública. Y en esto de la cuestión analítica de la política pública, nos basamos para el desarrollo y el diseño de este programa, fundamentalmente porque antes de empezar a desarrollarlo, a escribirlo, a pensarlo, primero tuvimos que investigar un poco de qué se trataba el tema y en qué situación estaba el tema del trabajo infantil. Y ahí fue donde tomamos como base el Plan Nacional, entre otras cuestiones. También analizamos un poco lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Bueno, y hicimos una indagación sobre la temática para empezar a pensar, bueno, cuáles eran los puntos claves sobre los que íbamos a tener que trabajar, ¿no? Y empezar a armar el croquis de esta política pública. Pasamos a la siguiente para ordenarme, básicamente, si no me voy a ir por las ramas. Bueno, y a partir de ahí, una vez que tuvimos la información, tomamos esto que dice acá, que cuáles son las características de las políticas públicas y cuáles son los elementos que debe contener una política pública. Y por un lado, tenemos lo que es el contenido, que busca ciertos resultados, un programa, que es el marco de referencia, que integra las acciones que se vayan a desarrollar, la orientación normativa, que demuestra la preferencia de los decisores. Nosotros aquí, ¿me escuchan? Nosotros aquí lo que buscamos es esto, o sea, pensamos en el croquis que les mencionaba, ¿sí? A partir de ahí empezamos a bocetar el programa. A ese programa le incluimos luego los contenidos que le van a dar como músculo a ese programa, cuáles serían las líneas y demás sobre las que íbamos a trabajar. Y una vez que estaba ya la idea bastante ordenada, pasamos a escribir la normativa, que es la resolución 268 del 2021. Que es la que enmarca a nuestro programa. Después, lo que llama acá el autor el factor de coerción o la fuerza de la actividad gubernamental o de los decisores o funcionarios que logran poner, digamos, en vigencia y llevar adelante la implementación de estas políticas públicas. Y luego lo que es la competencia social, que se dirige a determinados grupos sociales y que buscan modificar los comportamientos. En este caso, bueno, lo que buscamos es la erradicación del trabajo infantil y tener un trabajo adolescente protegido, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tuvimos o cuál es el proceso para llegar hasta la formulación de la política fue la agenda pública, o sea, el año internacional de la lucha por el trabajo infantil nos permitió poner en la agenda pública este tema y esta demanda social. Una vez que eso estuvo en la agenda pública, lo llevamos a lo que es la agenda institucional y gubernamental, y a partir de ahí logramos
pasar a lo que fue el desarrollo y la formulación de la política. ¿Continuamos? Ahí está. Entonces, los objetivos generales de nuestro programa, que dentro de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional para promover mejores condiciones de vida y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, son objetivos prioritarios: la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Bueno, esa es como la base de lo que va a ser el desarrollo de nuestro programa. El Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil, creado y puesto en marcha en el 2021, como les decía, en el marco de la resolución 268 del 21, posee dos grandes líneas de trabajo. Una que es la de formación, y la otra línea de trabajo territorial con familias. Esto un poco también se vincula con lo que venía planteando Sergio en la primera parte de esta clase, en relación a los objetivos que describe el Plan Nacional. Por un lado tenemos lo que es el objetivo 3, que es del que surge el Programa de Fortalecimiento Federal, también que tiene que ver con el tema de la capacitación y difusión, podría ser también, y por otro lado, lo que es el trabajo territorial con familias, que sería el objetivo 4 que planteaba Sergio, y en nuestro caso, esta línea 2 hace foco en la mejora de la empleabilidad de las familias que se encuentran en riesgo, en situaciones sociales y económicas que representan un riesgo para el trabajo infantil y el trabajo adolescente desprotegido. Las cuestiones, apunta también a las cuestiones educativas, porque para nosotros llevar adelante o incorporar a estas familias a lo que es nuestra línea 2, lo que sí ponemos como un requisito primordial es que presenten los certificados de regularidad escolar de sus hijos e hijas. Para nosotros es importante, digamos, que se mantenga la escolaridad de esos niños y niñas, que, abro paréntesis, les comento que nosotros el año pasado, y creo que se los comenté en algún momento, en el trabajo que hicieron los promotores y promotoras a nivel territorial, en esas observaciones de campo, lo que nos describieron fue que, si bien no había, el porcentaje de deserción escolar era menor al de esa intermitencia en la asistencia a la escuela. Entonces lo que pretendemos también con esta línea es por lo menos ayudar a que esa situación disminuya, ¿no? Que los chicos vayan al colegio todos los días que deben ir al colegio, en los horarios que deben hacerlo. Así que bueno, un poco esto lo tomamos en principio de lo que fue el Plan Nacional y lo ratificamos con los testimonios que pudimos obtener a partir del trabajo de campo que hicieron promotores y promotoras, y que este año van a realizar ustedes también en la segunda parte de lo que es el programa. Por un lado, con la línea 1, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo en este momento, se capacita a promotores y promotoras territoriales de infancias libres de trabajo en todo el país, y recordamos que este es un programa federal. Lo que los objetivos principales que en su momento la subsecretaria Pamela Ares nos indicó fue que quería que el programa tenga alcance federal y que tuviese un enfoque y una perspectiva territorial, y creemos que en esa línea estamos. Entonces se capacita a promotores territoriales de infancia libre de trabajo en todo el país con capacidad para detectar la problemática y herramientas para abordarla. Bueno, esto de las herramientas para abordarla. Nosotros entendimos que como Ministerio de Trabajo, más allá de identificar el problema, poder describirlo y relatarlo, también era importante buscar alguna respuesta a esas problemáticas. Como Ministerio de Trabajo y como Estado Nacional, deberíamos
buscar algunas soluciones para estas situaciones, dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Trabajo. Por eso también una de las cuestiones en las que hicimos foco nosotros sobre los niños directamente, no podíamos hacer un trabajo porque no es competencia del Ministerio, pero sí el trabajo de fortalecimiento a los grupos familiares, sobre todo en cuestiones vinculadas a su empleabilidad. Y por otra parte, se promueve un abordaje integral de la problemática a partir de diferentes herramientas que posee el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, poniendo eje en el fortalecimiento integral del grupo familiar en el cual se registra trabajo infantil o trabajo adolescente sin protección. O sea, puede registrarse o observarse trabajo infantil en esos grupos familiares, o puede que por su situación se encuentren en riesgo y a partir de ahí hacer un abordaje preventivo. Estas acciones se trabajan en articulación con las comisiones provinciales, con las COPRETI, alentando en cada territorio la generación de una red interinstitucional y multisectorial. Bueno, esto tiene que ver también un poco con lo que venía planteando Sergio, digamos, este enfoque federal, pero atendiendo las jurisdicciones y las competencias de cada una de los organismos, ¿no? En este caso nosotros como Estado Nacional articulamos directamente con las COPRETI, que eso lo sabrán, de hecho la selección de los promotores de cada provincia estuvo a cargo de las COPRETI provinciales, y lo que intentamos ahora en lo que tiene que ver con el abordaje territorial es que tanto las COPRETI como el Ministerio de Trabajo, a través del Programa de Fortalecimiento Federal, podamos hacer un trabajo de una planificación para la detección y el abordaje de las problemáticas que les describí anteriormente. Pasamos a la siguiente. Bueno, con relación a la formación de promotores territoriales de infancias libres de trabajo, ¿a quién está dirigida? La formación está dirigida a toda persona mayor de 18 años con secundario completo y voluntad de capacitarse para la prevención y promoción de la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Los postulantes son propuestos por las COPRETI, quien articula a su vez con actores locales y con el Ministerio de Trabajo de Nación, que será el encargado de realizar la selección final, y ahí están los requisitos. Bueno, esto también nosotros lo que nos propusimos es que las personas a las que nosotros capacitamos y le aportamos contenidos teóricos para ampliar su mirada a la hora de observar y detectar situaciones problemáticas en el territorio, no solamente tuviesen una formación académica, que no es excluyente, pero sino también que tuviesen experiencia, formación o vinculación con la temática del trabajo infantil y del trabajo adolescente no protegido en sus territorios, que eso es lo que nos permite a nosotros, y también volviendo a lo que es la política pública, consideramos que la política pública es una herramienta para transformar la realidad, y si es para mejor, mejor aún, y debe ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las diferentes realidades y situaciones que se presentan en el territorio, entendiendo que cada territorio es un mundo y que hay situaciones particulares en cada uno de ellos, y por eso nosotros debemos ser lo suficientemente flexibles para poder adaptar la política a las necesidades de la población. Pasamos a la siguiente. Bueno, la formación de promotores y promotoras de infancias libres cuenta con 2 etapas, una que es teórica virtual, que tiene una duración de 3 meses. Acá se espera que los líderes y lideresas que reciban un conocimiento integral mediante el que puedan consolidar los contenidos, replicarlos en su radio de acción y fortalecer el intercambio con los distintos actores en sus lugares de trabajo y en sus comunidades.
Con relación a las prácticas calificantes para promotores y promotoras, tiene una duración de 4 meses, que es la etapa que vamos a iniciar una vez terminada esta instancia teórica, y el objetivo es incentivar a los y las participantes a través del desarrollo de prácticas en las COPRETI o en las mesas locales, constituidas para la lucha contra el trabajo infantil, que incluyan procesos formativos y acciones de tutorías tendientes a enriquecer las habilidades adquiridas mediante la formación de líderes y lideresas. Pasamos a la siguiente. Con relación a lo que es el fortalecimiento a grupos familiares en riesgo de trabajo infantil y trabajo adolescente desprotegido, bueno, esta línea de fortalecimiento está dirigida a toda persona mayor de 18 años, como son todas las líneas que tiene el Ministerio de Trabajo, siempre están orientadas a personas mayores de 18 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que esto represente riesgo de trabajo infantil y adolescente, como les mencionaba anteriormente. Los beneficiarios y beneficiarias serán identificados a partir del relevamiento realizado desde las mesas locales, que es la instancia más territorial que tenemos, y validadas las propuestas por las COPRETI. Lo mismo, esto es lo que les decía: requisitos, documento de identidad, el CUIR válido y constancia de regularidad escolar de sus hijos e hijas. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto sería un poco lo que sería, valga la redundancia, el circuito operativo de la línea 2 de fortalecimiento a grupos familiares. Por un lado, tenemos las mesas locales, que es las que en algunos casos, o los nodos, como le dicen en Provincia de Buenos Aires, que me acuerdo de Claudia, que por ahí lo puso también, nuestras mesas locales, la idea es que puedan, que son las que están más cercanas a las problemáticas territoriales, puedan identificar estas situaciones que describimos anteriormente, que obviamente estén articuladas con las COPRETI, y las COPRETI son las que validarían esas situaciones y esas propuestas para que después podamos realizar un abordaje a través de algunos programas y políticas de la Secretaría de Empleo. Una vez que la COPRETI valida esas propuestas, las deriva a nuestro programa ETI federal, que es donde vamos a dar el ok final, y a partir de ahí a estas propuestas, proyectos, las vamos a identificar con un código que va a ir directamente al sistema, desde donde las oficinas de empleo, que todos sabrán lo que son las oficinas de empleo, que también es la instancia municipal en territorio, ¿sí? Como les contaba Sergio, para repasar, nosotros somos el Ministerio de Trabajo de Nación, que tenemos 46 agencias territoriales, que son como las sucursales del Ministerio de Trabajo en las provincias, que a su vez articulan con más de 600 oficinas de empleo que dependen de los municipios, pero que los programas con los que trabajan en los municipios son de la Secretaría de Empleo. Entonces, bueno, ahí nosotros derivaríamos estas propuestas o estas cuestiones para abordar la situación de empleabilidad de esas familias, y las oficinas de empleo, por supuesto, derivarían estos proyectos, propuestas a la agencia territorial provincial, para que la agencia territorial haga su circuito administrativo con los programas específicos de la Secretaría de Empleo. Ese sería, parece un chino, pero nada, es el circuito que vamos a tener que llevar adelante para la implementación de la línea de fortalecimiento a grupos familiares. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco un borrador de nota de solicitud de adhesión que deberían completar las COPRETI
una vez que sean identificadas estas familias a fortalecer, y es lo que nos derivaría a nosotros para que nosotros iniciemos el circuito administrativo. ¿Avanzamos? Bueno, y esto es más que nada cómo quedaría impactado en el sistema y cómo lo verían desde las oficinas de empleo, ¿no? O sea, una vez que llegan esas propuestas de las COPRETI, nosotros lo cargamos en el sistema y eso va a quedar identificado ahí en el sistema con la población que está dentro de lo que es el programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil, y ahí las oficinas de empleo estarán habilitadas para darle ingreso a los programas que se hayan definido para el fortalecimiento de esas familias. ¿Avanzamos? Y bueno, acá como para cerrar un poco esto del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Para entender, bueno, cómo fuimos pensando y desarrollando el programa. Primero, lo que hicimos fue identificar y definir el problema, formular las alternativas, un poco lo que estuvimos viendo, adoptar una de las alternativas, la que fuera más adecuada en ese momento, en ese contexto, para determinada población. Luego, implantar la alternativa seleccionada, es llevarla adelante, ponerla en marcha, evaluación de los resultados, que es lo que hicimos durante el proceso 2021, y fue lo que nos hizo actualizar y avanzar y profundizar en este 2022, con esto que le decía que nuestra política, nuestro programa es lo suficientemente flexible, justamente porque tiene una perspectiva territorial y entiende que cada territorio tiene sus particularidades, y el mundo se está moviendo rápidamente, entonces también necesitamos estar atentos a cada una de las situaciones que se presentan como para poder adecuarnos a las necesidades. Creo que con esto terminamos, ¿me queda alguna más? Bueno, en líneas generales, esto es lo que venimos llevando adelante desde el programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil. Como les decía, para nosotros también es sumamente importante los aportes que ustedes puedan realizar. Tengan en cuenta que nosotros miramos y leemos el territorio a partir de lo que ustedes nos van contando. Ojalá pudiéramos estar en todos lados, pero a veces eso no es posible. Así que nosotros en la etapa de las prácticas calificantes, que ya va a llegar el momento, o sea, lo que hacemos es un plan de trabajo donde ustedes van a tener instrumentos que fuimos elaborando. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Ahí está. Lo que hacemos es, le vamos a aportar un instrumento que es una plantilla que la trabajamos, como les conté también en su momento, con el área de la Dirección Nacional de Fiscalización del Trabajo Infantil. Les pedimos que nos presten las actas que utilizan los inspectores, que en realidad nosotros no vamos a hacer inspecciones, pero sí nos sirve el instrumento y lo adaptamos para que ustedes puedan tomar nota y no irse por las ramas, sino que pudiéramos ajustar la observación en base a lo que dice ese instrumento. Y por otro lado también, junto con, le pedimos el aporte a Anaía Ispurú del observatorio, para ver, teniendo en cuenta que vamos a tener más de 200, casi 300 promotores y promotoras en todo el territorio nacional, bueno, a ver qué de esa información que nosotros vamos a relevar podría servir de insumos para el observatorio. Así que digo, este programa y ustedes promotores y promotoras, también más allá de capacitarse, tienen un rol importante para lo que es el desarrollo de la política pública y para hacerla, digamos, lo más, seguir dándole músculo para que nuestro objetivo, que es
Ojalá erradiquemos el trabajo infantil, pero entendemos que es un proceso muy largo y va a ser una lucha ardua. Bueno, por lo menos nuestra política pueda tener algún impacto en la población destinataria de ella, ¿no? Así que bueno, no me quiero extender más. Si tienen consultas, Mari, ¿tenés algunas preguntas por ahí? Sí, Lorena está preguntando de qué manera se inserta el grupo familiar a los grupos, teniendo en cuenta que son un grupo vulnerable. Más allá de los programas, porque muchas veces, por más que uno intenta ayudar a dichas personas, no acceden y siguen en la misma situación. Esa pregunta para vos, Gina. Sí, la realidad es que eso tiene mucho que ver con el trabajo territorial que uno pueda ir desarrollando. Claramente uno no puede obligar a las personas si, o sea, no quieren acceder a ser incluidas a algún programa o algún tipo de beneficio. Sí, lo que digo, hay instituciones, no es una tarea que tengan que realizar los promotores y promotoras, ¿sí? Eso lo van a tener que realizar o las COPRETI o las mesas locales. Los promotores y promotoras, en principio, en la instancia formativa, lo que van a poder hacer es observar, lo que van a poder hacer es realizar alguna sugerencia a los actores que participen en esas mesas locales, mismo a las COPRETI, pero no es tarea de los promotores en esta instancia realizar la incorporación de las familias, porque esto depende de un trabajo, digamos, de tiempo, de vincularse con las familias y demás, ¿sí? Por ahora no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien si tiene ganas de preguntar? Habían quedado como 2 preguntas pendientes para Sergio, pero sobre este tema en particular, con eso estaríamos, me parece. Y las de Sergio, las preguntas de Sergio. Ahí Janina preguntó, bueno, hay consultas administrativas que ya las veremos. Al Las final. Las de Sergio. Claudia decía, en la provincia de Buenos Aires son nodos de acción en vez de mesas municipales. Esos nodos son la conjunción de actores claves que abordan la problemática de trabajo infantil y trabajo adolescente. Eso era para un comentario para aportar sobre la exposición de Sergio. Sí, claro. Hola. Tengo el micrófono, sí. Sí. No, sí, claro, bueno, sí tenemos conocimiento, nosotros trabajamos mucho con la provincia de Buenos Aires y sabemos que funcionan así. Digo, justamente ese ejemplo sirve mucho para tener en cuenta lo que explicábamos respecto de la especificidad y la particularidad sobre el abordaje de la problemática en cada territorio. O sea, los nodos representan una forma de articulación que tiene características específicas y que lo hace distinto de cómo se hace en otras provincias. Ese es un buen ejemplo, digamos, para tener en cuenta sobre lo que hablábamos antes, es decir, respecto de cómo uno organiza una estrategia para abordar el problema, digamos que es una estrategia siempre a nivel general, pero después cuando la va a llevar a la práctica, bueno, tiene que ver qué especificidades y características hay en el territorio. Esas especificidades tienen que ver con la especificidad de la problemática, pero tiene que ver con la especificidad de los actores que se van a ocupar de la problemática. Por lo tanto, no tendría mucho sentido tomar algo de una provincia y querer replicarlo 100% en otra, ¿sí? No es que necesariamente eso vaya a estar mal, pero no sería lo más conveniente. En todo caso, se puede tomar como modelo una estrategia de una provincia o un municipio o lo que fuera, y al momento, en un territorio particular, al momento de llevarlo a otro, eso se debería combinar con las características del lugar. La provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo. Y sumo a eso también que, digo, fueron procesos, digamos, que llevaron tiempo, ¿no? Digo, Sí, por también es supuesto. importante tener en cuenta, digamos, el nivel de avance que tiene cada una de las provincias en el desarrollo de esas mesas locales o lo que fuere. Sí, y también hay que mencionar un tema que no pensando en políticas que están pensadas a largo plazo y demás, también hay una realidad, que son los cambios de gobierno, los cambios de gestión. Si bien están pensadas para que estas de alguna manera no se detengan o se prolonguen más allá de los cambios de gobierno, necesariamente si hay cambio de gobierno, las políticas son afectadas porque las personas que trabajan, o al menos quienes toman la decisión, es decir, los funcionarios públicos, no van a ser los mismos. No tiene caso imaginar que sale una persona, viene una nueva, y lo que se hace es exactamente igual. Por más que se quiera hacer, no va a ser igual porque quien lo lleva a la práctica es otro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso también lo condiciona.
Uno puede planificar haciendo de cuenta que eso no pasa, pero la realidad indica que eso también pasa. Sí, y ahí, digamos, el vaso medio lleno de esa situación, que lo que plantea Sergio es una realidad, y lamentablemente a veces uno, para poder desarrollar una política pública, o sea, una de las cosas de los elementos fundamentales que necesitas es Por tiempo para supuesto. esto que decíamos, para vincularte, para armar, para construir, para generar una red amplia y que realmente permita que avancen estas políticas. Bueno, se necesita tiempo, pero por otro lado, lo interesante de este enfoque federal es que, digo, puede darse que en nación haya cambios, pero en provincia no, y los municipios no. Entonces, a veces no siempre tiene que ser la cuestión de arriba hacia abajo, sino a veces esto que hablábamos de la agenda pública y de la demanda de ciudadanos y ciudadanas que planteen, che, ¿qué pasó con esto? El problema se profundiza, se agrava o quedamos parados o lo que fuere, y bueno, esa demanda social también empuja a que las políticas vuelvan a estar en agenda. Por eso es importante, digo, ampliar la red. Una de las cuestiones que nosotros también tenemos muy como presentes es esa necesidad de ampliar la red, que seamos cada vez más los actores sociales que estamos interviniendo frente a esta problemática, y donde haya una interrupción, bueno, entre todos empujar para que esto continúe, porque si no, nada, es algo que no va a tener solución. Y digo, hay un montón de personas, de hecho, hoy acá somos 140 reunidos hablando de la problemática, o sea que la problemática nos interpela, nos preocupa, nos ocupa. Entonces, bueno, por eso me parece importante mantener estas redes, seguir fortaleciéndolas, y bueno, nada, eso, mantener en agenda la temática y la problemática para que en algún momento podamos resolverla. Sí, ¿Hay y más preguntas? Sí. sumo algo más a lo que veníamos diciendo. También uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque, bueno, a ver, de alguna manera la exposición mía estuvo más pensada sobre la teoría, bueno, vamos a hablar más sobre la práctica. Y es lo siguiente, uno cree que tiene que planificar, sí, por supuesto, siempre para trabajar hay que planificar. Pero uno planifica sobre una realidad que no conoce, porque es una realidad que todavía no llegó. Uno conoce el diagnóstico, es decir, el diagnóstico sobre el que uno trabaja es una foto de ese momento, pero uno no sabe lo que va a pasar de acá para adelante. Imaginen, estos planes se planifican a 5 años, como venimos trabajando. Uno conoce la realidad del momento en que llevó a la práctica un diseño, una planificación, cómo estaba la situación ese día. Pero de acá para adelante uno especula, imagina, cree que va a ser de una manera, cree que se va a hacer de otra, etcétera. Pero bueno, eso uno todavía no lo vio. Ahora, uno puede hacer una planificación considerando que realizar ciertas acciones van a generar ciertas transformaciones. Sin embargo, siempre tiene que prever cierta flexibilidad, porque si esos cambios que uno propone no suceden, no tendría sentido seguir haciendo lo mismo. Y si uno de repente descubre que hay algo que funciona, bueno, debe hacerlo más que aquello que lo planificó porque está funcionando. Y además, otra cuestión que es fundamental. ¿Recuerdan la primera clase que hablamos de, por ejemplo, en este caso particular de trabajo infantil, de los condicionantes de trabajo infantil? ¿Qué es lo que hace que haya trabajo infantil? Por lo tanto, uno, más allá de la estrategia específica sobre la problemática, tiene que tener en cuenta esos condicionantes que uno necesariamente no los controla. Uno hace una estrategia, por ejemplo, para erradicar el trabajo infantil, y hace todo lo que vamos a decir. Bueno, pero también sabemos que si la pobreza aumenta, por más que esa estrategia haya sido maravillosa, y no va a funcionar de la misma manera que si la pobreza disminuye. Por lo tanto, y condiciones generales que van a hacer que la problemática tenga características específicas y que van a incidir sobre la problemática más allá de lo que uno haga. Y no quiere decir que la estrategia original que uno planificó estaba mal hecha. Sin embargo, significa que estaba pensada para una situación, un contexto que no es el que después fue. Sumémosle esto. Imaginen esto. Yo trabajé en el proceso de la realización de ese plan que está llevado a cabo ahora, que es para pensar para 2018-2022. Se escribió durante 2017. ¿Alguien cree que a alguno se le hubiera cruzado por la cabeza que llega el 2020 y venía una pandemia? Y no, a nadie se le hubiera ocurrido. Por lo tanto, la situación en 2020 cambió radicalmente, es decir, ese plan no fue pensado para una pandemia. ¿Quién iba a pensar que era una pandemia? Bueno, sin embargo, sucedió. Al suceder una pandemia, y bueno, tenés que empezar a pensar en otras cosas, por más que las que planificantes sean esas. Por lo tanto, si bien una planificación tiene una lógica rígida, porque es una consecución de pasos, ¿no? Uno dice, bueno, supongamos que la situación es esta, este es nuestro diagnóstico,
para ir hacia la transformación que queremos lograr, primero tenemos que hacer esto, después esto, después esto, después esto. Ahora, de repente en el medio sucede algo que cambia completamente las condiciones. Bueno, eso también hay que preverlo y hay que tener, o sea, uno no puede prever una pandemia, sí, pero sí tiene que prever que pueden suceder cosas que van a modificar la situación respecto de cómo uno las vio al momento de ver la foto. Como decíamos, una transformación, porque a la larga la política que sirve es la política que transforma, la política que soluciona problemas. Eso es una película. ¿Sí? Es una película porque eso supone que se tiene que mover todo el tiempo. Es decir, la realidad es dinámica, la realidad no es estática. Los contextos se mueven todo el tiempo, todos los días, por razones que uno controla y en líneas generales por razones que uno no controla. Pero es dinámico, es una película. El diagnóstico del que uno parte es una foto, uno ve ese día y tiene alguna idea de lo que puede sucediendo y tiene que tener el mayor conocimiento posible o el conocimiento más acabado de la capacidad que uno tiene de ir todos los días haciendo algo para cambiar. ¿No? Es decir, es como que uno tiene una caja de herramientas y sabe que esta herramienta sirve para esto, la otra sirve para lo otro para lo otro, y va tratando de generar modificaciones que vayan en el sentido que uno quiere. Pero necesariamente puede que eso no pase por cuestiones que uno no controla, como decíamos antes. Los condicionantes no son estáticos, son dinámicos también, igual que la realidad. Y eso uno tiene que tener en cuenta. Para eso uno se tiene que preparar. Y ahí sumamos, Sergio, que en esta de la dinámica, la flexibilidad de la política pública, también después nos encontramos, y ahora me voy al vaso medio vacío, quizás con procedimientos administrativos, cuando a la hora de llevar adelante una política pública hay que hacer un cambio, y te encontrás, digamos, muchas veces con una burocracia o procedimientos administrativos que obstaculizan, o no sé si obstaculizan, pero no permiten que los cambios se realicen todo lo rápido que uno querría, ¿no? Que eso también es importante tener en cuenta cuando uno va a planificar, bueno, que en el medio vos te parece que lo que escribiste o lo que desarrollaste es fantástico, no tiene un error, no tiene una fisura, nada, y cuando llegás a la hora de la presentación, el que lo lee le parece que no, o no se ajusta a la normativa, o escribimos la normativa genial en función de la lectura que teníamos el año pasado, por ejemplo, yendo al caso del programa, y después nos encontramos con que hubo detalles que quizás no los tuvimos en cuenta, y bueno, poder actualizar esa normativa lleva un montón de tiempo, y que no esté actualizada la normativa lo que hace es que se retrasen quizás las acciones concretas que uno podría llevar adelante en territorio. Pero bueno, por eso es importante eso, o sea, uno puede hacer lo más flexible que quiera la política pública, que lo tiene que pensar, creo yo, así, pero por otro lado después en el medio te encontrás con situaciones que es importante también tenerlas en cuenta cuando uno planifica por una cuestión de tiempos, ¿no? De hoy para mañana, y las cosas no se resuelven. Sí, en política es un término que se llama gobernabilidad. ¿Qué significa? La gobernabilidad es sobre aquello que uno tiene capacidad de incidir. ¿Sí? Es decir, uno tiene que saber que hay cosas sobre las que uno tiene gobernabilidad y cosas sobre las que no. Cuanto más claro tiene sobre qué cosas uno puede incidir y cuáles no, mejor. Porque si no, uno planifica teniendo en cuenta que uno va a poder hablar con tal persona y va a suceder tal cosa, o va a poder sacar tal norma, como decía Ximena, o pensar en que tal línea de acción. Pero hay cosas que no dependen de uno. Vale decir que uno tiene, cuanto más claro tenga qué depende de uno y qué no, mucho mejor a la hora de planificar lo que fuere. Porque como decíamos, nada de todo esto depende solo de uno, son muchísimos actores. Y muchos actores que se vinculan con procedimientos, ahí entra la burocracia, ¿no? Ahí entra no solo tener que ponerse de acuerdo entre las personas, sino que tiene que haber procedimientos lo suficientemente dinámicos como para que esto sea relativamente fácil y rápido, y a veces no funciona así. Uno trata de que sea así, pero hay cosas que uno puede cambiar o modificar o incidir al menos, y otras sobre las que no. Cuanto más claro lo tenga uno, mucho mejor. Verá qué hace con unas y verá qué hace con otras. Excelente. Mari, ¿hay alguna pregunta más con relación a lo que fue la capacitación? Solamente un aporte de Ariel, que dice que estaría bueno que en algún momento se arme una mesa nacional con actores de los distintos espacios políticos para armar un programa a mediano o largo plazo sin importar los cambios de gobierno. Al menos si nos interesa como sociedad encontrar cambios. Sí, estamos de acuerdo en eso.
Hay instancias en donde se tiende a eso. Hay veces que es más fácil, hay veces que es menos fácil, pero bueno, esta es una problemática a la que nosotros nos ocupamos que indefectiblemente hay que poner mucho de muchos lados. No existe la posibilidad de que venga un actor y pueda transformar todo esto solo, no hay manera. No hay ni un actor, o sea, ni una persona, ni una institución, ni un organismo. Esto no se puede hacer solo bajo ninguna circunstancia. Porque como vimos, no es un problema que tiene una causa y que si uno modifica esa causa, modifica el efecto necesariamente. No, esto tiene muchísimas causas y participan muchísimos actores, por lo tanto vamos a tener que ser muchos los que nos pongamos de acuerdo e ir más o menos en el mismo sentido para poder modificarlo. Perdón, pero veo acá que alguien dice, si hay una, Patricia Aquino, si hay alguna denuncia anónima, ¿a quién se dirige en primera instancia? Eso lo van a ver con No sé en la si hablamos de capacitación eso. de Sí, fiscalización. claro. Pero lo importante es sumar a lo que venía diciendo Sergio, y ya para cerrar, esto que también es importante que cada uno de los actores, sectores, organismos, instituciones, lo que fuere, no deberían trabajar como compartimentos estancos. Esto que dice Sergio es una problemática compleja que tiene varios factores que lo determinan. Entonces, si por un lado salud lo aborda por su cuenta, trabajo lo aborda por su cuenta, la realidad es que el problema no se va a resolver. Entonces necesitamos tener una buena articulación, pensar en conjunto para poder llegar a un resultado más efectivo, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas. Sí, el tema del largo plazo es importante, por eso reitero lo que planteaba anteriormente con esto de los cambios políticos, importante mantener la red lo más amplia posible y eso, o sea, seguir manteniendo presente la demanda, o sea, que no salga de agenda porque si no, eso va a permitir que no puedan seguir avanzando las políticas que nos interesan, ¿no? Bueno, entonces, no hay más preguntas con relación a la unidad, la primera parte de la unidad 5. Perfecto. Entonces cerramos, Mari, la actividad.